Nevada Lights, calidad A. Casi desde el principio de su propia historia, Peñarol está ligado a la actuación de futbolistas que, con los colores amarillo y negro, hicieron posibles las más grandes hazañas. Nombres y más nombres, figuras que resisten el paso del tiempo, que surgen desde las páginas amarillentas de los diarios y las revistas, porque su paso por las canchas permanece en las retinas de muchos y en el corazón de todos. Así es el recorrido de un club de prestigio mundial, acostumbrado a la expectativa permanente y a la ovación cotidiana, a luchar siempre por alcanzar la cima, sin ningún tipo de renunciamientos, porque su propia leyenda así lo obliga. Peñarol es aliento desde la tribuna, es festejo por un gol y euforia por el título alcanzado. Pero, como toda institución, precisa no solamente de sus jugadores. El Club Mirasol fue creciendo a través de la capacidad de sus dirigentes, quienes siempre pensaron en otros horizontes. Es que prácticamente en los últimos 30 años son 3 los directivos que acaparan la conducción. A la actual presidencia de Damiani hay que sumarle las anteriores de Cataldi, más allá de las diferencias de estilos. Pero, sin dudas, el punto de partida en el plano internacional hay que precisarlo en 1958, cuando el contador Gastón Welfi tomó las riendas del club. Dueño de una personalidad sobria y mesurada, imprimió al fútbol un manejo distinto al comprender desde un principio la necesidad de ampliar fronteras. Hemos querido tributar un homenaje a una figura excepcional, a quien ha sido, sin ninguna duda, el gran presidente del Peñarol de todos los tiempos, bajo cuyo mandato Peñarol fue 3 veces campeón de América, 2 veces campeón del mundo y obtuvo su primer quinquenio como campeón uruguayo del fútbol profesional de nuestro país. Nos estamos refiriendo, por supuesto, al contador Gastón Welfi, una de las mejores personas que hemos conocido en el fútbol, un ser humano excepcional, además de un notable presidente. Y hemos querido apelar al testimonio de su hijo Gastón, digno hijo de su padre, para con él recorrer los pasajes más señalados de la vida del contador Gastón Welfi al frente de Peñarol, e inclusive como deportista, porque arrancó jugando en el Colegio Pío. De Haft jugaba, ¿no, Gastón? Exactamente, jugaba en lo que era la vieja línea de 3, la línea media, en el Colegio Pío y después con los equipos de Ciencias Económicas. Y yo diría que tú recién nombrabas el quinquenio, en el año 62 prácticamente debe ser uno de los momentos más felices de él, porque no solamente esos títulos, no solamente el quinquenio, sino que además había sido distinguido como presidente honorario en la institución en el año 61. Todo empieza cuando el contador Welfi un día ve jugar a Alberto Spencer por el Everest ecuatoriano y decide hacer las gestiones para contratarlo. Exactamente, primero cortando una racha de 3 años de Nacional, de aquellos chiquilines, Raúl Núñez, Héctor Núñez, Acosta, Escalada. Rodríguez y Escalada. Exacto, y después, cuando Peñarol tiene que salir a conquistar el terreno internacional, a raíz de los consejos del técnico López, el uruguayo, viaja a Ecuador en una gestión que le demandó una semana porque no habían los vuelos directos que hay hoy, y de esa forma negocia no solamente con el club, sino que habla con Albert. Del Everest, después
se entrevista con el presidente de Ecuador, Arosemena, exactamente, porque fue todo un acontecimiento que un equipo uruguayo se interesara por un ecuatoriano. No fue nada fácil porque Alberto, que es un hombre muy sensible y muy de la familia, extrañaba tremendamente, creo que a sus 10 hermanos y a su madre, y prácticamente hubo que mimarlo. Y así entre el viejo Juan Carlos Amor, que fue el verdadero padrino, como tú decías, para que él se quedara, el Tito Goncalves, Linaza, hicieron que Alberto se quedara para ser el goleador máximo de la Copa Libertadores. Y posteriormente el tricampeonato de América, con aquella histórica final de Santiago frente a River, la condecoración al presidente Frei, exactamente, el padre del actual presidente de Chile. Creo que fue la emoción más grande que nos deparó el fútbol, aquella final de River en Santiago. No cabe duda, no cabe duda. A nivel de clubes pienso que fue la máxima, como a nivel de selecciones Maracaná. La revancha contra el Real Madrid en el 66, después de haber perdido la final del 60, aquellos 2 triunfazos por 2-0, la relación con Bernabéu, una amistad con un gran presidente del fútbol europeo, ¿no es cierto? Exactamente. Y todavía después la Supercopa. La Supercopa, en la primera etapa de la Supercopa que gana Peñarol por el 68, si no recuerdo. 69. Yo podría decir que la concreción de la Copa de Campeones Intercontinentales viene a coronar esfuerzos que se han hecho a través del Club Atlético Peñarol, que ha tenido inquietudes, y corona también los esfuerzos de los delegados de este mismo club, que han tenido éxito en toda esa conjunción de valores deportivos sudamericanos y europeos que van a tener participación en este magno certamen. Entiendo que por intermedio de Peñarol el fútbol uruguayo va a estar representado en un evento que se va a hacer por primera vez, que concita valores deportivos sudamericanos, europeos, con grandes equipos de trascendencia mundial, y que esto no hace más que capitalizar esfuerzos de los que se vinieron sucediendo a través de ediciones de la Copa Libertadores de América y de la Copa de Campeones Intercontinentales de Club. Recuerdo que cuando lo distinguen como presidente honorario, ya que sacaste el tema, fue distinguido un día jueves y el día domingo se jugaba el segundo clásico por el campeonato uruguayo. El primer tiempo terminó 2-0 en favor de Nacional. Nacional era locatario. Desde el América se daban vuelta y le decían: a ver, presidente honorario, ¿cómo vas a solucionar esta situación? Y el partido terminó 3-2 ganando Peñarol. Una de las contrataciones más espectaculares que encaró Gastón Welfi fue la de arriesgarse a incorporar a un delantero desconocido, procedente de un país sin antecedentes. Al conocer la noticia, muchos esbozaron una sonrisa de incredulidad, pero el ecuatoriano Alberto Spencer inclinaría la balanza para Peñarol, de tal modo que aún hoy continúa siendo el máximo anotador de la Copa Libertadores. Sí, se siente una satisfacción enorme, la verdad. Esto lo vivo yo con mi familia, muy íntimo, y con mis amigos. Ecuador también sabe perfectamente que soy el máximo anotador de la Copa Libertadores. En toda la historia van 35, 36 ediciones y no he sido superado la cantidad de 54 goles que convertí en ella. De tal manera que es una enorme satisfacción para Peñarol, para todos los ecuatorianos y personalmente realmente, ¿no? La Copa Libertadores, principal torneo continental, encierra muchas cosas para los Mirasoles. Por eso, hasta es posible formar un equipo imaginario, reuniendo a los futbolistas que suman más presencias en el certamen. El arco sería para Ladislao Mazurkiewicz con 58 partidos. Después, Pablo Forlán con 55, Walter Olivera 49, Roberto Matosas 43 y Caetano 77. Rocha 62, Goncalves 76, Spencer 69, Abadí con 38, Morena 77 y Juan Joya con 69. Es en la Libertadores que Peñarol logró muchas hazañas.
entre las que hay que contar que padre e hijo hayan sido campeones, hecho poco frecuente. En los Carboneros se da por partida doble. Roberto y Gustavo Matosas, y Néstor y Jorge González. Pero hay una cosa que quizás Jorge no la conozca. Había un gran amigo que no era muy afecto al fútbol, pero fue a Chile. Y los colombianos empezaron a hacer el conteo. Y cuando terminan el conteo se arman esa escaramuza, unos líos, no sé qué. Y este muchacho que parece que no le gustaba eso, que me parece muy bien, está observando el lío. Cuando termina el partido, el muchacho entra como puede y Jorge viene llorando. Dice, bueno, Jorge, será para otro día. ¿Qué va a hacer? No se dio hoy, ¿no? Que para otro día sí somos campeones de América. Y por supuesto que un hijo conquiste dentro del lugar donde yo me crié y sigo envejeciendo y sigo agotando los recursos dentro de una institución, que un hijo consiga ser campeón de América, por supuesto, deportivamente, ¿no? ¿Qué más puede pedir un padre, verdad? Yo creo que totalmente diferente, ¿no? Mi padre con una trayectoria impresionante dentro de Peñarol, siendo capitán del equipo, digo, y yo era un jugador más en ese momento de Peñarol. Lo único que estamos logrando lo mismo, digo, y se siente, yo me siento muy orgulloso primero por haber salido campeón de América y después por haber logrado lo que lograron monstruos dentro, porque nosotros siempre decimos cuando nos juntamos que fuimos unos atrevidos al haber salido campeón de América. Y juntarnos, cuando nos juntamos, gente del 87, también con gente del 82 y gente de esa época, nos reímos porque decimos, somos unos caretas, somos unos atrevidos, porque esta gente son fenómenos, son monstruos. Y nosotros tuvimos la suerte de poder salir campeón de América, y bueno, con sacrificio, con humildad, pero no con ese trabajo que se tiene que hacer para salir campeón de América. Un trabajo con gente madura, con gente que se haga respetar. Eso no quiere decir que nosotros no nos hacíamos respetar dentro de la cancha, que se haga respetar por su nombre, por su trayectoria, como había en esa época del 66, como había en la época del 82, con los fenómenos como Fernando, como el Indio Olivera, como el Tano, como Bocio, digo, bueno, como Mil, como Diego, digo, tengo que nombrar a todos porque pienso para mí en esa época, cuando yo me acuerdo que ese equipo del 82 vino como campeón del mundo. Nosotros fuimos al estadio, yo estaba jugando en sexta división en esa época y bueno, fuimos a recibirlos como jugadores de inferiores, hicimos todo un camino desde el túnel hasta la mitad de la cancha y lo veíamos entrar, ¿no? Y una de las cosas que me cruzaba por la mente de qué lindo sería algún día poder hacer lo mismo que están haciendo ellos en este momento y que gente con el estadio lleno nos estén aplaudiendo como nosotros estamos aplaudiendo a ellos. Y por suerte en pocos años se nos dio, ¿no? Más allá de la importancia de los goles, un gran equipo se basa en la seguridad en el arco propio, heredando la costumbre que iniciaron Roque Gastón Máspoli primero y Luis Maidana después. Surgió una sorprendente noche de Buenos Aires, un chiquilín de nombre complicado y atajadas espectaculares para hacerse conocer en el mundo entero. Era el turno de Ladislao Mazurkiewicz. Era hincha de Peñarol y nunca pensé, jugando en Racing, jugar en Peñarol, pero después que tuve esa suerte y de encontrarme con un gran ser humano, una gran persona que fue la que más o menos me encaminó dentro de Peñarol, que era el Pepe Sacía, con el apoyo total de Roque Máspoli, y bueno, se me hizo algo que los comentaba con mis amigos de la infancia, que era una cosa que parecía un sueño todavía, a pesar de que estaba jugando en el primer Peñarol. Posiblemente haya partido de que uno haya tenido una mejor actuación, pero por lo que representaba para mí era, digamos, el principio, o podía ser el final mío. Fue el partido con el Santos en la cancha de River por la Copa Libertadores, que tuvimos la suerte de ganar 2-1 y donde Máspoli confió en mí, habiendo otros arqueros que hacía tiempo que estaban en Peñarol. Bueno, era distinto porque todos recordamos de
la época del 60 de Peñarol principalmente, hubieron jugadores que jugaron 10 años casi juntos. Es decir, se lastimaba uno y entraba uno a suplantarlo en ese momento, pero ya al otro partido entraba el titular. No es como ahora que desgraciadamente, y están aquí en la foto en los aromos, de que salimos campeones en el 93 hasta ahora, casi Peñarol, son todos distintos los jugadores, ¿no? Entonces había un conocimiento, había jugadores lógicamente de mucha más edad, éramos pocos los jóvenes, y pienso que eso también le dio los resultados positivos a Peñarol. La satisfacción de haber logrado algo que no es solo mío, sino de todos mis compañeros, de todo el cuerpo técnico, de todos los dirigentes de aquella época. Y segundo, de que haber parado el partido para festejar esos 985 minutos fue algo emocionante que todavía lo tengo grabado en mi mente. Porque lógicamente pienso que fue más emocionante porque el que tenía el récord anterior era un arquero de Nacional. Entonces la gente fue preparada, no para festejar el triunfo en sí de Peñarol, sino para festejar ese récord. La Copa Libertadores tiene duelos épicos de los que Peñarol es principal protagonista. Como ya fue dicho, los Mirasoles apostaron desde un principio a la actividad internacional, formando poderosas escuadras que los llevaron a sitiales de privilegio. El comienzo de los 60 tuvo uno de esos equipos casi invencibles que contaron con enormes futbolistas, algunos metidos para siempre en la leyenda. Bueno, Peñarol desde que llegué tenía una buena dirección, una dirección excelente. Diría yo, no sé, pero sería que uno era joven y lo veía a Peñarol lo veía tan de otra manera, así, ¿no? Estaba Guelfi, presidente, Parravere, Cataldi, qué sé yo, el Tano Zeni, aquel temperamental que siempre andaba arriba de todo y quería todo, lo hacía todo. Era Peñarol por todos lados. Eso le daba, a la propia hinchada le daba cierta seguridad. Y no sé, hay una cosa que ellos lo que querían que jugáramos bien. Después no nos andaban ni persiguiendo, ni había discusiones, ni nada. No nos ofrecían cosas que no nos fueran a dar, nos decían, bueno, hay 10 pesos, hay $10.000. Y nosotros aceptábamos, no. El técnico Roberto Scarone. El técnico Roberto Scarone, como después, bueno, tuvieron otros. Claro, pero en el 61, Roberto Scarone. Roberto Scarone. ¿Y cómo era Scarone? Objetivo. O sea que él no era un entrenador. Él lo corregía, él miraba y decía, miraba a los 11 que tenían que jugar, que a él le parecía que tenían que jugar, y él prácticamente no planificaba. Había gente del club, ¿no? De algún tiempo ya. Maidana, ¿no? Claro, Maidana, William, Cano, Edgardo González, Goncalves, Caetano. Qué lateral Edgardo González, ¿no? Y era un lateral volante, como se dice ahora. Como ¿no? se dice ahora. Porque él había sido 8 antes y lo pasaron después de lateral, ¿no? En Liverpool. Sí, jugó de 8 casi, jugó de 8. El título en medio de la cancha era un 5 clásico, que es lo que a mí me gusta que se respete, porque el fútbol uruguayo perdió identidad para mí, ¿no? O sea que el fútbol brasileño no la perdió la identidad, su identidad propia. Mantiene sus cosas, ¿no? Yo no digo que los números manden ni nada, pero por lo menos ellos siempre, como los europeos, jugaron con el 2 y de lateral, y bueno, nosotros teníamos un 5, que siempre el 5 fue por respeto a Julio Varela, tenemos que mantener en el medio campo un 5. Con personalidad. No podemos hacer lo que hace un mexicano que quiere jugar con el 9 de hoy. Pedro Rocha es un fenómeno natural. Él manejaba bien las dos piernas, no los dos pies. Porque hay una diferencia, ¿no? Hay cosas que hay que puntualizar a veces, más ahora que yo estoy en inferiores, que se pretende que hay que enseñar fundamento. Hay que enseñar fundamento y que hacer ver lo que es el fundamento. Porque de repente dice, sí, maneja las dos piernas, pero no los dos pies. Exacto. Y uno le hace la pregunta al jugador, ¿vos manejas las dos piernas? Sí, indiferentemente. ¿Tirar los córneres con las dos piernas? Sí. ¿Y el penal? No, con la derecha. ¿Y por qué? Porque el pie derecho es el que le tenés confianza. Claro. Nada hay en el fútbol que pueda igualar la magia del gol.
Es el instante clave, la oportunidad esperada. Es la gran razón de ser del deporte más apasionante del mundo. Y Peñarol muestra con orgullo goleadores implacables, de distintas características, pero igualmente inolvidables. Dentro de esa galería, Fernando Morena llegó más arriba que todos, porque sus goles se acumularon por cientos. Sacudió redes y estadísticas con pasmosa continuidad al quebrar récords y más récords para el asombro generalizado. Continúa siendo el mayor goleador nacido en estas tierras. Tiene el récord de goles en un campeonato uruguayo. Es el uruguayo que logró más conquistas en la Libertadores. Posee el mayor número de goles en un solo partido y para Solás Carbonero es el aurinegro que le señaló más goles a Nacional, en una rivalidad que no admite pausas y que siempre deja duelos para el recuerdo. Comenzamos el repaso de los grandes clásicos de la historia reciente de Peñarol con este correspondiente a la liguilla del 78. Fernando Morena hace el primer tanto para los Mirasoles. Un Peñarol que se encaminaba para la Copa Libertadores. Aparece allí entonces Morena marcando el 1-0 prácticamente en el comienzo del complemento, recibiendo el pase de Hildo Maneiro. Después llegaría el segundo. Otra vez Maneiro, esta vez el pase fue para Venancio Ramos. Y una notable culminación del artiguense colocándola sobre el parante izquierdo del arco defendido por Alonso. Ahí estaba la reiteración entonces de ese remate y quedaba tiempo para uno más. En ese partido había sido expulsado Rodolfo Rodríguez por una infracción sobre Daniel Oscar Quevedo. El desborde esta vez de Venancio Ramos, el centro pasado y el golpe de cabeza de Morena para poner el 3-0 ya definitivo en el marcador. Una fórmula que tantas veces se diera, ¿verdad? Del centro notable de Ramos y Morena que la cambia de dirección para vencer de esa manera al arquero Minuar. Seguimos repasando más emociones en partidos clásicos para Peñarol y de este blanco y negro de 1978 nos venimos al color de 1983, Copa Ciudad de Montevideo, y este clásico tiene un significado especial para los hinchas de Peñarol y para Morena. Este es el único gol de tiro libre en un clásico de Morena y el último a su vez que le hace Nacional. Una barrera que según Rodolfo Rodríguez parece mal constituida. El arquero que se queda parado y el remate notable de Morena que se mete junto al parante izquierdo del arco de la Colombes. El partido habría de cambiar. En ese segundo tiempo llega el empate. Arsenio Luzardo pone el 1-1. Ahí está Gustavo Fernández en el arco de Peñarol. Y Nacional seguía adelante y parecía que seguía de largo. Va a conseguir el 2-1 por intermedio de Ricardo Perdomo. Ahí un error defensivo de Peñarol. Perdomo que sobrepasa la posición de Gustavo Fernández y con poco ángulo pone el 2-1 para Nacional. Festejo de los tricolores, pero Peñarol vuelve a reaccionar. Va a llegar al 2-2. Ahí jugada confusa, rebota en Víctor Hugo Diogo y es el empate 2-2 y quedaba tiempo para el gol final. Una salida indecisa de Rodolfo Rodríguez y tres hombres de Peñarol que invaden para finalmente Diogo, un hombre de notable rendimiento en los clásicos, marcar el tanto del empate aurinegro. Y aquí aparece la definición. Golazo, de Venancio Ramos. ¿Por dónde la mete para darle la victoria? 3-2 a Peñarol sobre Nacional. Una soberbia pared con Rubén Paz y la estupenda definición del artiguense pegándole en chanfle con cara interna de pie derecho, pelota que entra muy cerca del parante izquierdo. Seguimos en el mismo año, en 1983, pero esto es por la Copa Libertadores. Semifinales, Peñarol elimina a Nacional y clasifica de esa manera para la instancia decisiva frente al Gremio. Sobre el fin de la primera parte, esa maniobra de Morena, el centro del número 9 y José Luis Salazar pone el 1-0. Dos hombres de Peñarol que invadían muy solos para recibir el centro desde la derecha. Salazar de cabeza coloca sobre el segundo parante el cabezazo para la puesta en ventaja. Eran de los primeros partidos de Salazar en el equipo superior de Peñarol, comenzaba a firmarse. Así terminaba el primer tiempo. En el complemento y promediando el mismo, habría de llegar el segundo tanto para los Mirasoles. El centro de Morena fue de derecha, para ese gol de Salazar. Una muestra de que por más que fuera zurdo también sabía emplear la derecha para colocar envíos como ese. Y aquí comienzan a hacer la jugada para el segundo gol de Peñarol en aquella Copa Libertadores, reiteramos, de 1983. En definitiva, habrá de ser Oscar Aguirregaray el que en contra va a vencer el arco de Rodolfo Rodríguez. El que le pega de frente ahí es Mario Saralegui. Peñarol se ponía 2-0. De un artiguense para otro, Venancio Ramos se la dio atrás para Saralegui, que venía de frente, y el remate de este pega en el vasco Aguirregaray, toda de artiguense la jugada para decretar el segundo tanto de Peñarol. Ahí Peñarol ya afirmaba su clasificación en aquel 1983 para la final de la Copa Libertadores, por más que cerca de la culminación del compromiso habría de llegar
el tanto del descuento para los tricolores, el cual no habría de modificar ya la clasificación. Ahí está el desborde, Villazán va a llegar al penal, pero en definitiva Peñarol habría de ganar 2-1. Y de esa manera clasificó el aurinegro para jugar las finales de la Libertadores de ese año frente al Gremio de Porto Alegre. Acá viene el penal, una vez más ejecutado por Arsenio Luzardo, para poner el 2-1 que dio suspenso en cuanto a la dilucidación del partido, pero que no varió el ganador. Fue el aurinegro con esas conquistas que hemos visto antes. Y seguimos repasando más emociones. Ahora nos vamos a ir a 1985. Recuerda la Copa de Oro de los Grandes, un desafío muy especial y muy particular. Un mano a mano de 6 compromisos en aquel año que culminó con la consagración de Peñarol. Se permitían refuerzos y volvía a jugar con la Mirasol Rubén Paz. El artiguense que le diera notables resultados a los aurinegros y que volvía a casarse la camiseta oro y negro. Un ciclo totalmente favorable a Peñarol, de la Copa de Oro. Ahí aparece el remate del Perón Hurtado, detiene el guardameta Gualberto Belisco, que defendía el arco tricolor después del remate, y Peñarol que se arrimaba en procura de llegar a la apertura, y lo logra con ese cabezazo y rebote posterior de Walquir Silva, el riverense, para poner el 1-0. Cabecea tan abajo que le pegan sus piernas y se mete en el arco de la Amsterdam para decretar la puesta en ventaja para el conjunto aurinegro. Reiteramos, esto es en diciembre de 1985. Ahí está el festejo de Fernando Alves. Era el guardameta de aquel equipo. Y Nacional que se tira arriba en procura de llegar al empate. Olivera, el centro, pedían penal por parte de la mano del futbolista. Ahí lo sanciona Ramón Barreto. Y Carlos Berrueta supera el esfuerzo defensivo de Fernando Alves para poner el 1-1. Alves la llegó a tocar a esa pelota, pero no pudo impedir que el balón entrara. Con su brazo izquierdo ensayó la defensa el meta Mirasol. El que tiene la pelota es Walquir Silva en estos momentos y es Peñarol el que se va arriba, ya cerca del final del compromiso, buscando la chance de lograr el segundo tanto. Y vean la pared, Walquir Silva, el toque para Rubén Paz y va a llegar la definición del artiguense. Una maniobra realizada con buena precisión entre los dos fronterizos, Walquir Silva y Rubén Paz, y una marca muy estática de la defensa tricolor que permite que Peñarol logre un nuevo tanto. Ahí está otra vez, lo vemos desde abajo, Walquir Silva, el toque para Paz, el rebote, y en definitiva entonces el artiguense ponía el segundo tanto, el que sería el definitivo, y le daría a Peñarol la obtención de esa Copa especial, Copa de Oro de los Grandes, que se jugó, reiteramos, en 1985. De 6 compromisos que se llevaron a cabo, Peñarol venció en 5 ocasiones. Con la presidencia del contador Carlos de Cueder, que debe haber sido el hombre que en menos tiempo logró más títulos para Peñarol, ¿verdad? A nivel local fue impresionante, ganó absolutamente todo. Claro, y además creo que el que más consiguió victorias clásicas en un plazo de tiempo dado. Ahí está la vuelta olímpica entonces de aquel equipo de Peñarol que también en ese año habría de llegar a la obtención del campeonato uruguayo. Estamos en 1986. Copa 4 Presidentes, buscando recaudar fondos antes del inicio del uruguayo. El que pone el 1-0 para Nacional es Santiago Ostolaza. El empate para Peñarol por intermedio de uno de sus goleadores va a llegar a través de un golazo de Diego Aguirre. Recibe la pelota sobre el segundo palo y saca una volea impresionante de abajo hacia arriba que perfora el arco tricolor y logra el empate. Ahí está el festejo del número 9. Ponía el partido 1-1. Todo Peñarol entonces festejando la obtención de esa igualdad. Vale la pena mirarlo nuevamente. Ahí está, llegando con claridad el número 9 Mirasol para definir y poner entonces la igualdad 1-1. Y el segundo llegará por intermedio de un hombre que se acostumbró a hacerle goles a Nacional, Ricardo Bien. El zurdo fue en su tiempo de Peñarol una figura de enorme rendimiento en encuentros de gran responsabilidad. En los clásicos normalmente marcó goles, los más fueron de cabeza, pero también cabe recordar que hizo goles en torneos internacionales y aquel histórico empate frente al Porto en la ciudad de Tokio en una de las copas en las que participó Peñarol en el año 87. Y ahora, Jorge, estamos en 1988, campeonato uruguayo. Y otro hombre que no jugó muchos clásicos, pero que sí fue importante, Adolfo Barán, pone el 1-0 ante Jorge Seré. Barán fue un gran definidor, un hombre muy sereno a la hora de culminar las maniobras. Ahí ustedes vieron cómo bajó la pelota y sacó el zurdazo al segundo palo para poner a Peñarol en ventaja. El primer tiempo se fue 1-0 en el complemento, apenas iniciado el mismo. Ernesto Vargas, ahora con la tricolor, ponía de cabeza el 1-1, pero sería entonces el propio Barán, también de cabeza, el que ponga el segundo de Peñarol. De nuevo los problemas de Seré para salir, ¿verdad? Ante envíos aéreos, pelota al primer palo y un notable anticipo
de Adolfo Dorán para darle a Peñarol la victoria con 2 goles suyos en aquella tarde clásica. Todas emociones de Peñarol entonces en partido clásicos, y de 1988 saltamos a 1993. Peñarol rompe una larga racha adversa sin lograr campeonatos uruguayos, y en este certamen, aquí por el clásico de la segunda rueda, se encaminaba a la obtención del torneo de aquel año. Le ganaba a Nacional, reitero, en la ronda de revanchas por 3-1. El primero llega de esta manera. Un centro desde la derecha, Seré que sale, no llega a quedarse con el esférico, pega el balón en su brazo derecho, y Darío Silva, con un estupendo remate, pone a Peñarol en ventaja en aquella gris tarde. Ahí está el festejo todo de Peñarol, que veía cómo se encaminaba, reiteramos, para obtener aquel campeonato uruguayo. Aquí está la reiteración de la jugada. El envío de Tais, Seré que manotea pero no retiene, y Darío Silva de esa manera saca el zurdazo mordido que Canals no puede impedir en la línea del arco que se vaya al fondo de la red. El festejo de Gustavo Regerman, y Peñarol habría de ir por más. Una maniobra que se ha reiterado, ¿verdad?, en el tiempo, los envíos de Tais desde la derecha y las culminaciones de Darío Silva para el conjunto aurinegro. Ahí estamos viendo el festejo de la hinchada, y de nuevo la jugada, cómo Seré no llega a quedarse con ese balón, y la estupenda definición con muy poco ángulo de Silva, quien remata hacia abajo, ¿verdad? La pelota pica, se eleva y se mete en el arco. Habría de llegar el segundo tanto, que generó polémicas. Penal, dice Julio Amato, de Gutiérrez sobre Regerman. Ahí está la protesta de los tricolores, y cerca del fin de la primera parte, Pablo Bengoechea será el encargado de poner el 2-0. El desborde de Otero, el que cae es Regerman, y reitero entonces, Bengoechea habría de aumentar diferencia. Tras la polémica sanción de Mato, una incidencia muy repetida en clásicos de un tiempo a esta parte. Pablo Bengoechea prácticamente infalible en la ejecución de penales, en tiros libres, en jugadas de pelota quieta en general, que le dieron a Peñarol cantidad de incidencias de gol como esta que pone el 2-0. Uno de los hombres, como señalaba Jorge entonces, que se ha hecho importante en la conversión frente al rival de todas las horas, llegando prácticamente ya a las 10 conquistas desde que se incorporó en 1993 a los Mirasoles. Así habría de culminar la primera parte, el 2-0 para Peñarol, que habría de aumentarlo Darío Silva en esta jugada, aprovechando en la salida de Seré, que llega más arriba con su cabeza Darío Silva que las manos del guardameta tricolor. Ahí está la agilidad felina de Silva para ganarle con su cabeza, como decía Eduardo, a Seré, y poner el 3-0 sobre el arco de la Colombes, en medio del delirio de los hinchas Mirasoles, que palpitaban ya una goleada clásica. Ahí está el festejo, y aquí está la reiteración. Otra vez la subida, ahí está Tais, el toque, va a venir el envío desde la derecha, Otero, y vean el salto de Darío Silva y la pelota que lentamente llega hasta el fondo de la red para establecer esa diferencia que ya estaba decretando que Peñarol en esa tarde clásica de 1993 habría de quedarse con la victoria. Ahí Otero, Silva, Regerman, en un festejo que quería prolongarse. 3-0, llegaría el tanto del descuento para el equipo de Nacional por intermedio de Julio Morales, pero Peñarol habría de festejar una nueva tarde clásica. Así es Peñarol, sentimiento de un pueblo que lo tiene como una de sus cosas más queridas, estandarte de un fútbol acostumbrado a las hazañas, ilusión carbonera que viene desde el siglo pasado, creó una mística que se mantiene intacta, venerando su historia y soñando siempre con la gloria, esa que hizo de Peñarol una pasión sin límites.